qué? Nos ha lavado de nuestros pecados ¿con qué? Con su sangre. O sea, para ser sacerdote, una persona tiene que ser ¿qué? Salvo. Tiene que haber ser lavado por la sangre de Jesús. Amén, hermano. O sea, no porque nacimos somos llamados a ser sacerdotes, sino ahora somos sacerdotes lavados por la sangre de ¿qué? De Jesús. Y hay tres aspectos. Bueno, ahí lavados por la sangre, iba a decir algo. Ok. Hablando de los sacerdotes, hay dos líneas, ¿verdad? Los sacerdotes, el sacerdocio levítico, que son los descendientes de ¿quién? De Aarón. Y el sacerdocio del orden de Melquisedec. ¿Sí, hermano? Que es al que nos ha llamado el Señor. Sacerdocio levítico, que está en el libro de Levítico, y son los sacerdotes del Antiguo Testamento, que ahorita que vamos a estudiar todo eso se cumple en los sacerdotes, en el sacerdocio del orden de ¿qué? De Melquisedec. Muy importante, hermano. Ok. La palabra nos habla de tres ministerios. Tres ministerios o tres unciones que tuvo el Señor Jesús. Y no solamente Él, pero Él fue ungido. Él es, en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3, nos muestra a Cristo como rey, sacerdote y profeta. Pero vamos a ponerlo en este orden. Primero es el profeta. Como profeta, después como rey, y después como ¿qué? Sacerdote. El Señor Jesús es nuestro rey, nuestro profeta y nuestro sacerdote. ¿Puede bendecir el nombre de Dios? Él viene a las iglesias y dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. Se presenta como rey, ¿verdad? En medio de las iglesias. Hoy, domingo en la mañana, domingo a mediodía, ahorita en la tarde, Él se paseó por su iglesia. Como dice: yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Todos los atributos que Él se da en Apocalipsis capítulo 2 y 3 nos hablan del rey, hablan de su poder como rey. Después, como profeta, dice, el profeta habla de dos lados. ¿Sí? ¿De qué habla el profeta? El Señor Jesús habla de, bueno, lo voy a borrar, primero de bendición. ¿Y después de qué? De juicio. Y el sacerdote es el que ve el sacrificio. Él ve el sacrificio, le dice a la iglesia de Éfeso: yo sé tus obras, ¿sí? Yo sé que no has soportado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, el sacerdote es el que abre el sacrificio. Él se pasea como sacerdote, abre el sacrificio y dice: esto está bien y esto está mal. En esto estás haciendo bien, en esto estás mal. Y a veces nosotros, hermano, presentamos un sacrificio aquí por fuera. Oh, no, ese hermano cómo danza, qué bárbaro, cómo ora, wow, cómo llora. Y uno puede ser impresionado por la expresión, la manifestación externa de lo que hace. Caleb, te explico, perdón. Voy a ocupar los dos lados de acá. Voy a poner una persona aquí y otra acá para que no trabajes doble, para que se vean los dos. ¿Está bien? O si prefiere los pongo los dos de un lado, pero ¿está bien? Gracias. Para que abras es que estaba acomodando la cámara y a lo mejor me la hace chiquita y luego se va a tener que volver a subir para hacerla grande. Gracias por los jóvenes que se esfuerzan, ¿verdad? Entonces, el sacerdote, hermano, era aquel que mataba el animalito, el cordero. Podíamos ver un cordero bien bonito, pero lo sacrificaban y por dentro tenía mal el hígado, el riñón, y ese no lo sacrificaban. Entonces, aquel que viene a ver nuestra alabanza, nuestra oración, nuestro sacrificio aquí en la casa de Dios es el sacerdote. Dice: esto es olor grato. O dice: no, a ver, estás
Estás haciendo aerobis pentecostés porque nada de arrepentimiento, nada de cambio, nada de nada, porque solamente es una expresión externa hueca, porque por dentro estás peor. Dice la hermana, igual no, peor. Entonces, necesitamos venir al sacerdote para que vea por dentro. Él tiene ese ministerio en las 7 iglesias. A ver si un día estudiamos de nuevo eso. 3 que tuvieron la misma unción fue Moisés. Moisés tuvo las 3. Dios quería darle las 3, pero él las repartió. Dice, no, yo soy tartamudo, yo solo no puedo. Y entonces él se quedó con la de rey. María se quedó con la de profeta. Y Aarón, gracias, le tocó la de sacerdote. ¿Estamos de acuerdo? Por eso entendemos que, y ahorita vamos a entender el ministerio, o sea, la importancia, porque María, aunque era profeta, se volvió leprosa. Y Aarón como sacerdote, sumo sacerdote, no se volvió leproso, porque Dios respetó su vestidura. Dios respetó su vestidura, ok. Otro es David. David fue ungido 3 veces. Una fue ungido por Samuel, después fue ungido por Hebrón por los de Judá, y después fue ungido por todo Israel. Él fue rey, el rey David. Él fue profeta porque profetizaba con sus instrumentos, ¿sí? Y él fue sacerdote porque hacía sacrificios. Y además comió de los panes de la proposición y tenía un ministerio bien así especial. Él tuvo los 3. Entonces, ahora es bien interesante que el Señor nos llama y nos dice, yo quiero que tú tengas los 3. Hay un libro que estuvo leyendo Itamar que me compartía cosas donde habla de, por ejemplo, el hombre, estos 3 aspectos, rey, sacerdote y profeta, en el noviazgo, en el matrimonio. Como algunos de nosotros tenemos la línea de rey, otros tienen la línea de profeta y otros tienen la línea de sacerdote. Y está muy bueno porque entiendes, por ejemplo, las hermanitas que leen eso, se llama Judy Donny, algo así. Y ese lo que hace es ubicar a las hermanas para entender desde el novio hasta el esposo. Es que mi esposo, por ejemplo, es muy cariñoso, es muy amoroso, tiene la línea del sacerdote. No, mi esposo es muy mandón, le gusta que lo obedezcan, que hagan las cosas, es rey, ¿sí? Y entonces cuando nos cae ese 20 dejamos de pelear contra esa naturaleza y al contrario apoyamos para que se cumpla el propósito de Dios. Todo un estudio que ahorita no les voy a dar, ¿sí? Pero que está muy bueno. Se los dejo de tarea que busquen los libros y están muy buenos. Pero hoy quiero enfocarme en un tema bien bonito que compartió el hermano Oscar ahora que vino en la junta. Y entonces nos hablaba del profeta, rey y ¿qué? Y sacerdote. Y nos decía que cuando hablamos de profeta, lo voy a poner acá, el Señor hace un llamado y quiere que tengamos un ministerio, que todos tengamos un lado de profeta. La esposa va a ser profeta, es profeta, un lado de rey y un lado de sacerdote. ¿Cómo se manifiesta el profeta? Vamos a Efesios 4:15. Sí, porque a veces, el día de ayer hubo profecía ya en el culto unido. En ocasiones se manifiesta el don de profecía, el don, pero el ministerio de profeta tenemos que tenerlo. Ahora, a veces pensamos que el ministerio de profeta es ver cosas, ver el futuro, ver el pasado. Cuando hay gente así, hermano, debemos de tener cuidado, porque si Dios no se lo dijo, ¿sí me escucha? Todos esos que estamos en internet, debemos de tener cuidado. Yo creo en el don de profecía, creo en el ministerio de profeta, pero tenemos que tener cuidado porque hay 3 voces que nos hablan. Una es la voz de Dios, que es clara. Otra es la voz de nuestra carne. Algunos en broma dicen, ¿cenaste muchos tacos? ¿Verdad? También son 3 tipos de sueño. Dios nos habla a través de sueños,
También nuestra carne nos hace soñar cosas. Cenaste mucho y sueñas cosas y luego dices, es que Dios me dijo, no, fue tu carne, fueron los tacos que te comiste. Y luego es el diablo, que también habla, da sueños, te quita la paz, te da miedo. Es lo mismo, hay voces, hay la voz de Dios, hay la voz de la carne y hay la voz del diablo. Por lo regular, el error que se comete, una vez tuvieron don de profecía y entonces ya empiezan a adivinar el futuro de las personas. No, tú te vas a casar con esto, tú esto, yo siento que esto. Cuidado, porque en lugar de ser un don de profecía, puede convertirse en espíritu de adivinación. Sí, porque el diablo es imitador, no crea nada pero imita. Entonces si una persona, hermano, dice algo y se cumple, gloria a Dios, Dios lo dijo. Pero si no se cumple, hermano, cuidado, porque puedes estar cayendo en espíritu de adivinación. Es que yo creo eso, si no, no adivines. Y para no adivinar tenemos algo seguro, un ancla segura. Se llama la bendita palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo crecer en el ministerio de profeta? El hermano decía, Efesios 4:15. Vamos a leer el 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. 15, antes, siguiendo la verdad en amor. Ahí en hebreo, hermano, la palabra y en inglés, en lugar de decir siguiendo la verdad en amor, dice hablando la verdad en amor. Sí, hermano, ahí subrayele siguiendo y póngale arriba hablando. La palabra siguiendo no dice siguiendo la verdad, sino dice hablando la verdad en amor. ¿Quieres tener esa unción de profeta? ¿Quieres tener ese ministerio de profeta? ¿Quieres crecer en profecía? Habla la verdad en amor. Sí, hermano, habla la verdad en amor, profetiza la verdad en amor. Porque hay gente que dice, no, el Señor dice que te vas a ir al infierno. Oye, pues dame la solución. No, no me quiero ir. Sí, hay muchos casos ahorita con las situaciones, porque muchas veces se mete mucha carne de por medio. Entonces, hablando ¿qué? La verdad en amor. Número 2, el rey significa aceptar su gobierno en mi vida. Sí, la unción de rey, yo no puedo tener la unción de rey, yo no puedo tener la unción de gobierno si primero no acepto el gobierno de él, no lo acepto a él como rey de mi vida. Sí, como le hemos dicho en otras ocasiones, hay gente que decreta y declara y dice, conquistamos las naciones para Cristo, pero no ha conquistado su corazón, no ha conquistado su carne, no ha conquistado sus ojos, sus oídos, su boca. Sí, hermano, porque con la misma boca que declara, con esa misma dice de cosas. Entonces, ¿cómo crecer en el rey? Dice que seamos reyes y ¿qué? Sacerdotes. ¿Cuándo puedo empezar a ser rey? Cuando acepto su gobierno en mi vida. Acepto el gobierno, Señor, es tu voluntad, tu perfecta voluntad, tu plan maestro, lo que tú quieres. Tú dices a la derecha, me voy por la derecha. Dices a la izquierda, me voy a la izquierda. Dices que me pare firme, me paro firme. Que descanse, descanso. Lo que tú digas es lo que tenemos que hacer. Ah, no, ¿por qué a la derecha? Ay, no, ¿por qué a la izquierda? Mejor de la derecha, me gusta más la izquierda. No, mejor me siento, mejor me paro. Ese no está aceptando el gobierno de Dios. Aceptar el gobierno de Dios es su voluntad, hermano, sujetarnos a lo que Él quiere sin repelar. Y el sacerdote, hermano, nos habla de, aquí quiero manejar dos aspectos, ¿sí? ¿Qué ministra el sacerdote? El sacerdote es un ministro, hermano. Y ministra ¿qué, hermano? Benditos los tesoros. La palabra mayordomo, obispo, significa administrador de los tesoros o los bienes de Dios. ¿Sí, hermano? Dios nos ha llamado, somos salvos. Cuando aceptas a Cristo eres salvo. Después de ahí el Señor nos llama ¿a qué? ¿A hacer qué? Ser santos. Brincando la estatura, al principio somos salvos. Luego ya nos llama a ser la esposa del Cordero. Ya pasamos por hijos, iglesia, esposa. Después de eso, hermano, nos llama hijos manifestados. Nos llama mayordomos. Mayordomos de su nombre. Y después de eso, hermano, nos llama sacerdotes del orden de Melquisedec. Entonces,
aquí entre el mayordomo y el sacerdote hay una unión. La palabra mayordomo significa obispo, que significa un administrador de los tesoros o bienes. ¿Cuál es el mayor tesoro que tenemos, hermano? Bendito sea su nombre. ¿Cuál es uno de los mayores tesoros que tenemos que administrar? ¿Sabe qué? Porque significa un administrador. Tenemos que administrar. ¿Sabe cuál es? La sangre poderosa de Jesús. Al primero que le tienes que administrar es a ti. Tú tienes que creer que la sangre de Jesús tiene poder para limpiarte, que la sangre de Jesús tiene poder para perdonarte, y que si tiene poder de perdonarte a ti, tiene poder de perdonar al otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Si me perdona a mí, también puede perdonar al otro. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Puede perdonar al vecino? ¿Puede perdonar a cualquiera que pase? Que acepte a Cristo, lo puede perdonar. Ok. ¿Puede perdonar a aquel que te hizo un mal a ti? Amén. Si la sangre de Cristo tiene poder para perdonarme a mí y limpiar, también tiene poder para limpiar a aquel que te hizo mal, aquel que te las debe. Tienes que creerlo. Y entonces el llamado a ser sacerdote es aprender a administrar esa sangre. Bendito sea su nombre en mi vida. Él va a pedir, decía el hermano, el Padre me va a pedir cuentas de cada gota de sangre, de fuego y de su nombre y de su palabra que yo clamé o que estaba lista para mí y yo no la quise usar para mi vida. Porque hay poder en la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, me voy a apurar porque tenemos mucho que decir y poco tiempo. Y no quiero dejar a los hermanos vestidos allá y alborotados. No, alborotados no, vestidos nomás. Ahorita van a ver por qué digo eso. Ok, hay dos tipos de sacerdotes. Ya llegué. Sí, sacerdote por don. Ya estamos hablando de los sacerdocios del orden de Melquisedec, de estos que somos llamados a ser sacerdotes. Sacerdote por don. ¿Cuándo es un sacerdote por don? ¿En qué momento una persona se convierte en un sacerdote para Dios? ¿Cuando es salvo? A ver, cuando acepta a Cristo, ¿y qué más? ¿Se acuerdan cuándo se consagraba el sacerdote? ¿Cuándo era qué? Lavado. Cuando una persona que es hijo de Dios se convierte en sacerdote, cuando se bautiza en el nombre de Jesús. Cuando recibe el nombre, hermano, es sumergido una sola vez y entonces es investido, y el Señor, aunque te hayan dicho, no te hayan dicho, todos los que han sido bautizados, se los he dicho, son sacerdotes. Ya recibiste el nombre, eres sacerdote. Te enseñó tu pastor que en aquel tiempo que te bautizó, que al bautizarte eras sacerdote, eres sacerdote. Si no te enseñó, de todos modos eres, porque recibiste el nombre. Recibiste, el Señor ya te ve como sacerdote. Pero ese sacerdocio es un sacerdocio por don. Y ahorita vamos a ver la diferencia. Pero hay un sumo sacerdote por crecimiento, hermano. ¿Sí? Sumo sacerdote por crecimiento. Ahora, antes de que se me vaya para regresar, decía el hermano Oscar, el pecado del último tiempo, el pecado de los cristianos no es contra el profeta, no es contra Cristo como profeta, no es contra Cristo como rey, es contra Cristo como sacerdote. Nuestro pecado, el pecado del cristiano del último tiempo, hermano, es el pecado en contra del sacerdocio. Y como sacerdotes, hermano, tiene que ver con nuestra vida de oración y estudio de la palabra. Hay gente que es buena para predicar, para evangelizar, para hablar la verdad en amor. ¿Sí? Hay gente que acepta el gobierno de Dios en su vida y su voluntad. Pero hay muy pocos que tienen una vida de oración y estudio de la palabra, y entonces están rechazando el ministerio de sacerdote. Y a mí me preocupa esto porque, ¿qué cree? Puede bendecir a Dios. Voy a decir algo pesado. Puede bendecir a Dios,
Algo fuerte. Estamos en internet, pero creo que lo necesito decir. Hoy hay una moda, hermano. ¿Cuál es la moda? Cuando aceptamos a Cristo, no sé usted, pero en la iglesia donde yo conocí, ora, ven a la iglesia, ora el culto del martes, ora el culto del jueves, ora el culto del viernes, ora el culto en la mañana, el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, ora al mediodía, oración, oración, búsqueda a Dios. Vamos a estudiar la palabra, estudio el lunes, estudio el miércoles, estudio el jueves, estudio esto, estudio el otro. Y todo el tiempo, hermano, empapado en la oración, en la palabra. Ahora, ¿qué es la moda de las iglesias? Ven a un culto en la mañana, ten hora y media, ¿sí? Casi no hay oración. Canta muy bonito o escucha los cantos, toma una media lección y vete a tu casa y no te pares toda la semana hasta el próximo domingo. Si eso es lo que sucede, hermano, a mí me preocupa una cosa. ¿Dónde está la vida de oración y dónde está la palabra? ¿Dónde está el impulso? Porque si no se hace en la iglesia, ¿cómo se va a hacer en la casa? ¿Sí me escuchó? Y entonces el cristiano que ha recibido la sangre de Jesús, entonces está rechazando la unción del sacerdote. Y ese es el pecado de este último tiempo. ¿Sí me explico, hermano? Si así, hermano, si así, ¿sí o no, hermano? Los que vienen el martes, los que vienen el viernes, los que vienen el domingo, los que vienen en la tarde, en la mañana. Porque hay gente en Monte Sión que, déjeme decirle, que todavía son de esos extraños cristianos que vienen a los cultos en la semana y que vienen culto en la mañana y en la tarde. ¿Sí? Puede bendecir a Dios. Todavía hay. Gracias a Dios, todavía hay. Gracias a Dios, todavía hay. Entonces, pero me preocupa lo otro. Digo, wow. Si así viniendo y teniendo, se lucha, ¿sí o no? Hay situaciones, estando al pie del cañón, estando empapado de la palabra, de la oración del Espíritu. Imagina el que no lo hace. El que no lo hace. ¿Cuántas veces, hermano, tuvo lucha el lunes, el martes en el día, pero al venir al culto del martes recibe la respuesta, recibe la fuerza, recibe la victoria y dice: no voy a caer, no lo voy a hacer, no me voy a pelear, no le voy a contestar? O viene la oración el viernes y el Señor en oración le da la victoria y dice: adelante. Pero uno dice: ¿cómo va a vencer aquel que viene el domingo y hasta el otro domingo y toda la semana? ¿Cómo vence? Pero ahí se los dejo de tarea. Vamos a continuar. Entonces estamos hablando de esto. Hay un sacerdote por don, pero el sumo sacerdote, ¿por qué? Por crecimiento. Y esto nos lleva a las vestiduras rápidamente. El sacerdote tenía 8 vestiduras y el sumo sacerdote, perdón, tenía 8 vestiduras y el sacerdote normal solo tenía 4. ¿Sí las ve? Acá está el sumo sacerdote con 8 y el sacerdote normal con ¿qué? Con 4. Sacerdote por don, sumo sacerdote por crecimiento. ¿Sí? No los vistieron, ¿verdad? Lo dejamos para el otro domingo porque me voy a brincar eso. Se van a tardar. ¿Mande? Gracias. No, me preguntaron si era empezando la prédica. Les dije sí. Pero está bien, gracias, ¿no? Pues Dios es la cabeza, ¿no? Porque tengo más que decir. Entonces lo dejamos eso pendiente. Pero sí lo voy a decir. Este sacerdote tenía 4 vestiduras, el sacerdote. Pero el sumo sacerdote tenía 8. Eso lo vimos ayer. Y entonces, hablando de esto, hermano, hay una gran diferencia entre estas vestiduras y estas vestiduras. Se le agregan cosas. Se le agregan cosas que el otro no tiene. Por ejemplo, vamos a Colosenses capítulo 3. Solamente voy a dar un ejemplo, porque el otro me puedo tardar mucho y quiero avanzar. ¿Está bien? Estamos hablando del sacerdote y del pecado contra el sacerdote. ¿Sí, hermano? Entonces vamos a avanzar con esto. O sea, no hay problema. Gloria a Dios. ¿Sí lo tiene? Colosenses 3. Vestidos pues, 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia,
sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la ¿qué? La perfección. ¿Puede bendecir a Dios? Entonces, hermano, aquí en estos versículos encontramos las 8 vestiduras, pero vamos a hacer solo una comparación. El sacerdote normal solamente tenía la mitra, ¿sí? Y el sacerdote, el sumo sacerdote tenía la mitra, pero además tenía una plancha de oro. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces voy a redondear ahí, porque voy a ir a otra cosa. Vamos a hablar de una balanza. El sacerdote, por don, tiene la mitra, pero el sumo sacerdote, por crecimiento, tiene la mitra, pero también tiene la plancha de oro. ¿Qué dice la plancha de oro? Santidad a Jehová. ¿De qué nos habla la mitra sola, hermanos? Aquí viene, tiene que ver con el versículo 13. Sufriendo los unos a los otros. La palabra sufriendo no significa soportándolos. ¿Tú has tenido que soportar a alguien? Alguien dice mucho. Y yo le agregaría, no solo muchos, sino a muchos. Porque dice, sufriendo los unos a los otros. Tú tienes que sufrir. Como eres cristiano, eres salvo. La túnica blanca, perdón, significa entrañas de misericordia, pero también los dos tenían el gorro, ¿sí? Ese era la mitra, y la mitra nos habla de sufriendo los unos por los otros. Ahora, sufriendo los unos por los otros significa, tiene que ver con soportándoos los unos por los otros. ¿Sí, hermano? ¿Hay algún familiar que tienes que soportar? No me digas el nombre, nada más. Así como que, ay, si la nuera va, el yerno. Ay, ese malvado que se llevó a mi princesa. O esa malvada que se llevó a mi hijo santo. Es que mi hijo era santo, pero se casó con esa mujer. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Tiene que soportar a alguien? Ni modo, se casó con el muchacho guapo, hermoso, pero pues traía mamá en el paquete. Y pues hay que soportar a la mamá. ¿Sí? O hay que soportar al papá. Ah, ya despertaron. Bendiga el nombre del Señor. O tiene que soportar. Y mira, hermano, eres cristiano, porque hay gente que no lo soporta. No, yo eso no lo quiero. Lleve eso para allá, yo no lo quiero. ¿Sí me explico? Pero como eres hijo de Dios, oye, va a venir mi mamá en Navidad, pero en Año Nuevo vamos con la mía. Bueno, yo soporto la tuya y luego tú soportas la mía. O a mi familia. Somos cristianos y ya eres salvo, ¿sí o no? ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Cuántos ya son bautizados? Entonces tú ya eres un sacerdote por don que tiene una mitra, aunque no la veas, para poder soportar. ¿Sí, hermano? Les decía ayer, hay gente que me pregunta, hermano, ¿y usted cómo aguanta ser pastor? ¿Cómo aguanta a tanta gente? Y yo les he dicho a algunos que me preguntan, les digo, es que yo no los cargo, yo no los aguanto. Vienen, me dicen, y yo los pongo al pie de la cruz. ¿Para qué los cargo yo? Si ya Jesús los cargó en la cruz, se los doy a Él. Si no estaría, hermano, estaríamos deprimidos, frustrados. 8 años en Monte Sión, olvídese. Y en otro lado, no, la sangre de Cristo tiene poder y Él se encarga. Yo estoy contento y feliz con mis hermanos en Cristo. Pero dice, sufriéndonos, ¿aprender a qué? A soportarnos. A ver, paréntesis, es solo un punto y de ahí me voy a ir a otra cosa. Pero un ejemplo de las vestiduras. Pero hay alguien de su familia que tiene que soportar. Pero pues lo soporta porque es de la familia, ¿sí o no? Pues siempre va a ser su hermano, su hermana o su madrina, su pariente, ni modo.
tiene que venir en Navidad. Ese tío borracho, ¿verdad? De cada fiesta, pues es que siempre hace sus cosas, pero pues es el tío, ¿sí? Pues cuánto más en Cristo. No le voy a decir, no levanten la mano, no, pero alguna vez, por ahí a veces, le cayó mal a alguien de la iglesia. Dicen por ahí, sí. Honestos, no. Que bueno, aquí en Montesión no pasa, pero en otras iglesias, hermano, se sentaban en una esquina una y en la otra esquina la otra. Aquí no pasa, aquí se llevan bien. Pero se sentaban en una esquina para no saludarse. Pero Dios es tan bueno que las contaba en la salida. Y pues como nomás había una puerta, tenían que pasar por la misma. Y luego el pastor detenía una y ahí venía la otra, y ni modo saludar, y se tenían que saludar. ¿Sí me explico? Y a veces hay que soportar, es que me cae mal, es que es muy diferente, es que esto. Pero el sumo sacerdote tiene algo más. ¿Sí me explico? Tiene una plancha de oro, que es el paso siguiente, dice, sufriendo los unos a los otros, perdonando los unos a los otros. Cualquiera puede sufrir los unos a los otros, cualquiera debe de soportar como hijo de Dios. Tengo la sangre, ya me bauticé, pues lo soporto. Bueno, al fin nada más los veo el domingo y un culto. Al fin, pues bueno, el martes lo aguanto, pero pues ya no lo veo toda la semana. El pariente, bueno, lo veo en la Navidad, pero todo el año no lo veo, gracias a Dios. Pero el siguiente punto cuando hablamos de la plancha es que perdonando los unos a los otros. O sea, a ver, no quiere, se salió. Cuando hablamos de la plancha, el sacerdote normal, hermano, no tenía plancha de oro. ¿Sí me explicó? Bendiga el nombre de Dios. Todo esto lo enseñé en martes. No tenía plancha de oro, nada más tenía la mitra, el gorro y ya. Lo soporto porque soy el pastor, ni modo. Lo soporto porque soy el diácono, el levita, el músico, el encargado, ni modo. Pero acá tenía una plancha de oro que decía santidad a Jehová. Y yo les decía ayer y lo dijo los martes, ¿cómo demuestro mi santidad? Sí, hermano, a veces no, o sea, qué bárbaro, casi vuela ese hermano. No, o sea, la manera de mostrar, Dios es santo y dice, sed santos como yo soy santo. ¿Sabes cómo te puedes parecer a Él? Perdonando. No nada más soportando. Esa es la diferencia del sacerdote perdón. El sacerdote perdón soporta y soporta y soporta hasta que ya no aguanta. Pero el sumo sacerdote por crecimiento ha aprendido no solo a soportar, sino ha aprendido a perdonar. Dice, no solamente lo soporto, ahora lo perdono, decido perdonarlo. Dice la palabra, perdón, la hermana Hicks lo enseñó, la hermana Esparza, dice, entenderlo todo es perdonarlo todo. Si entiendo algo, puedo perdonar. Lo entiendo todo, perdono todo. Si no, perdono es porque no entiendo, decía la hermana Esparza. Y si no entiendo es porque no quiero perdonar. Y el Señor nos da otra opción. Mira, tienes el don de soportar porque eres cristiano. Pero si tú creces espiritualmente, puedes recibir el don de perdonar. Para que eso no te lo cargues, sino que lo sueltes en la cruz del Calvario, que clames la sangre de Cristo y que la sangre de Cristo haga con eso lo que necesite hacer y tú seas libre. Y cuando veas a esa persona, en tu corazón haya paz. Y que te puedas sentar y que lo invites a comer y te sientes en paz con él. ¿Por qué? Porque no solamente ya no solo lo soportas, sino has aprendido a ponerte la plancha de santidad Jehová y lo aprendes a perdonar. Lo perdono. ¿Sí, hermano? Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque no solamente espero soportarlo, sino quiero perdonarlo. ¿Puede bendecir? ¿Sí me estoy explicando?
La diferencia entre el sumo sacerdote y el sacerdote. Hay por don, hermano. Y por don pues soportas, aguantas, pues hasta que aguantes. ¿Sí, hermano? Pero cuando aprendes a perdonar es otro nivel. Y entonces brilla que santidad a Jehová. ¿Quieres parecerte a Él? Perdona. Dios es Dios y es santo, pero en su santidad Él perdona. Y si Él, siendo tan santo, tan puro como no, que no hay otro como Él, perdona, hermano, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Sí, hermano? ¿Puede bendecir a Dios? Ahora voy a continuar con este tema, con lo de lo que estábamos viendo. No me quiero extender, así que vamos a ser concretos. Saúl, ¿no se ve? Sí, ahí está. Ahí ya salió. Se quedó un punto ahí, pero bueno. Sí lo van a pesar del puntito, ¿eh? Saúl, hermano, fue rey. Estamos viendo el pecado contra el sacerdocio. Vamos a hacer un repaso chiquito, pero efectivo. ¿Está bien? ¿Le parece? ¿Puede alabar a Dios? Porque ¿cuántos quieren llegar a hacer de ese orden? Algo que se me pasó, porque estaba al principio y dio otro tipo de introducción. El hermano decía, ¿quién fue el primer sacerdote? ¿Quién fue el primer sacerdote? El Padre. Dios fue el primer sacerdote, antes que Adán. Sí, porque en la eternidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. En la eternidad pasada, el Padre ofreció a su Hijo, inmolado antes de la fundación del mundo. El Padre, Él como sacerdote de Melquisedec ofrece a su propio Hijo lo mejor que tenía, bendito sea su nombre. Y en Hechos dice que de una sangre creó todo. Con su sangre, el Big Bang, que fue el sacrificio del Padre sobre el Hijo, bendito sea su nombre, en su voluntad, que hizo que la sangre de su voluntad explotara y diera forma, creación a todo el universo, hermano. Por eso el Señor insiste, bendito sea su nombre, con su creación. Él insiste con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos no solamente la sangre redentora, sino hay una sangre creadora. Aún el que no fue predestinado, en su momento lo vamos a ver, tiene la sangre creadora. Y todo va a regresar a ser uno. ¿Sí, hermano? Entonces, el primer sacerdote es el Señor. En el huerto el Señor se convierte en el primer sacerdote cuando ¿qué? Dice que Adán y Eva, Adán femenino y masculino, estaban ¿qué? Desnudos. Y dice Génesis, les hizo túnicas de pieles. ¿De dónde les hizo las túnicas de pieles? De animales. No las quiero, no dijo que se aparezcan dos túnicas, esta patilla, no, sino sacrificó dos animales. Y del sacrificio de los dos animales proveyó sangre para la cobertura de su alma y piel para la cobertura de su cuerpo. Y el primer sacerdote fue nuestro Dios. Y Adán lo vio. De tal manera, hermano, bendito sea el nombre del Señor, que Adán aprendió y le enseñó a sus hijos, a Abel y a Caín, les enseñó a ofrecer. Él es el primer sacerdote. Entonces, ¿contra quién pecó Caín, hermano? Contra el sacerdocio, porque no quiso ofrecer sangre. No quiso ofrecer sangre. Él sabía que tenía que ofrecer sangre y escogió los mejores frutas, que tiene que ver con otro tipo de ofrenda. Ofreció lo mejor de la tierra y dijo, aquí está. ¿Y la sangre? No me importa. No me importa el sacerdocio, no me importa el sacrificio, no me importan los planes que tienes para lo que viene, para la eternidad, el sacrificio de tu hijo, el tipo y figura de lo que vas a hacer en un tiempo. No me interesa. Yo lo que quiero es ofrecerte esto. Lo tienes que recibir porque yo te lo quiero dar. ¿Sí? Eso hizo Caín. Y Dios, ¿qué dijo? No, Caín, a tu padre le enseñé cómo es el orden.
delante de él sacrifiqué 2 animales para vestirlo, delante de él. Y él te enseñó a ti y le enseñó a tu hermano. Tu hermano me ofreció sangre, la sangre de un animal. Estamos hablando Biblia, pero tú no quisiste ofrecerlo. ¿Pecado contra qué? Contra el sacerdote. El rey, ¿Saúl fue rey? ¿Sí o no? Pues sí, obvio. ¿Fue profeta? ¿Profetizó? Fue ungido y habló. Dice que empezó a profetizar y dijeron: ¿Saúl entre los profetas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿fue rey? ¿Fue profeta? ¿Fue sacerdote? No. Le dice Samuel, le manda a llamar Saúl a Samuel: ven, ven, porque necesito que vengas a ofrecer sacrificio, porque la gente se me está yendo y tengo una batalla. La gente se me está yendo. Y entonces no llegaba Samuel, y dice, y se tardó Samuel, y se tardó Samuel. Y entonces, ¿qué hizo Saúl? Pecó contra el sacerdocio, ofreció sacrificio que a él no le correspondía. Ofreció sacrificio que a él no le correspondía. A él no te le tocaba ofrecer sacrificio. Ofrece el sacrificio. Llega Samuel y le dice: ¿qué hiciste? Pues te tardaste. Bendito de Jehová, le dice. Colega, en otras palabras, ya te puedo bendecir porque somos iguales. Tú eres sacerdote y yo también. Bendito de Jehová. No venías y pues el pueblo se me, para que no se me fuera a ofrecer sacrificio. Le dice: hiciste mal. Por esto que hiciste, Dios te ha rechazado, porque no le tocaba a él. Usías, ¿se acuerda? Lo voy a poner aquí también. Usías era rey, pero ¿cuál fue su pecado? Ofrecer incienso en el lugar santo. Era un rey que no tenía problema, hermano, no había tenido problema. Era un buen rey. Era un buen rey. Y luego dicen: oye, pues si era buen cristiano, era buen hermano, yo lo conocí desde chiquito. ¿Qué pasó con él? Era buen hermano, pues él era buen rey. Pero un día se le ocurrió: voy a ofrecer el incienso. Y lo lleva. Y entonces, ¿qué le dice el sacerdote? No a ti, oh rey Usías, no a ti no te toca. Y él se neció y dijo: sí, yo lo ofrezco. Y le dice: le apareció la señal de la lepra y murió leproso, porque quiso ocupar el lugar que no le correspondía. Murió leproso porque pecó contra el sacerdocio. El otro fue Caín. Y hay más, hermanos, pero ya vamos a hacer Gedeón. ¿Se acuerda? Ese Gedeón es especial, hermano. ¿Se acuerda de Gedeón? ¿Qué hizo Gedeón? Cuénteme qué hizo Gedeón. ¿Se acuerda? Estamos viendo negativos, voy a terminar con el positivo y ya. ¿Está bien? Pero ¿qué hizo Gedeón? ¿Qué se acuerdan de Gedeón? ¿Qué hizo Gedeón? Pidió vellones, juntó un ejército, lo hizo chiquito, 300, ¿sí? Y peleó contra los amalecitas, los vencieron y bien, bien especial. O sea, Gedeón tuvo una actitud muy bien y todo. ¿Cuál fue el error de Gedeón? Al final, como no lo reconocían, hizo que se pone su propio sacerdote con su vestidura y se hizo un terafit. ¿Qué es un terafit? Algo que sustituía el urín y tumín. Dijo: yo acá no necesito ir a Jerusalén. Bueno, no está, sí, ya está en Jerusalén. No necesito ir allá, no, todavía no está en Jerusalén. No necesito ir al tabernáculo, no necesito tomar en cuenta a los sacerdotes, no necesito tomar eso. Yo aquí me lo puedo hacer personal, en mi casa. En mi casa, mi sacerdote personal. Estúdielo. Dice que se puso uno para su casa. Le puso la vestidura igual, le hizo toda la vestidura del sacerdote y le puso un terafit. ¿Para qué? Para que adivinara la voluntad de Dios en lugar del urín y tumín. ¿Por qué? Porque claro que no era Dios. ¿Está bien? Entonces, hermano, ¿se acuerda de las 10 vírgenes? El hermano lo mencionó, ese sí estuvo impactante.
Dice que había 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 fatuas. ¿Sí, hermano? Es Mateo 25. ¿Sí me estoy explicando? Ahorita voy a mencionar algo al final. Bueno, 5 prudentes y 5 fatuas. Las prudentes, ¿qué tenían? Lámpara, que nos habla de qué, de la palabra. ¿Dónde está la lámpara? En el candelero, en el lugar santo. ¿Quiénes eran los únicos que entraban al lugar santo? Los sacerdotes. Entonces ellos tenían lámpara y aceite. Las fatuas, ¿qué no tenían? Aquí hay 5 fatuas. Lámpara y aceite en la lámpara, pero no tenían aceite extra. ¿Dónde se adquiere el aceite extra? ¿Dónde se adquiría el aceite, hermano? ¿Sí? ¿Dónde? Sí, por eso no tenían aceite extra. ¿Dónde se adquiere? En el lugar santo. No nos metamos en detalles. ¿Dónde estaba el aceite? En el lugar santo. ¿Quién entra al lugar santo? Sacerdote. Quiere decir, hermano, mira, si no quieres ser sacerdote del orden de Melquisedec, por lo menos dile: Señor, ayúdame a ser un sacerdote por don, que aunque sea tenga el aceite extra del lugar santo. Porque si no, que contra las fatuas, hermano, pecaron contra el sacerdocio, porque no adquirieron en el lugar santo el aceite que necesitaban para irse en el rapto. ¿Sí me expliqué? Lo repito, sí, lo repito. El lugar donde está el aceite es el lugar santo. Ellas tenían lámpara, que nos habla del candelero, pero las prudentes tenían aceite y las fatuas no tenían aceite extra. Ellos tenían, para que no haya duda aquí, ellos tenían aceite extra, las prudentes, ¿sí? Las fatuas no tenían aceite extra. ¿Dónde se adquiere el aceite, hermano? En el lugar santo, en el lugar de la separación, en el lugar de la santidad. Cuando hay un sacerdote por don, puede recibir aceite. Amén. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo es la única manera? Decía la hermana, solo orando, leyendo la palabra. Tienes la luz, leyendo la palabra y orando, hablando en lengua, lo que la pastora, lo que la pastora ha enseñado en la escuela dominical todo este último tiempo. Orando en lenguas, recibiendo el fuego, ese es el aceite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú no lo haces, hermano, no estás listo. Necesitas decirle: Señor, dame el aceite extra. Repito lo que dije hace un momento. Si no quieres ser del orden de Melquisedec, sacerdote por estatura, crecer a la estatura, perdonar a tus hermanos, amar a tus hermanos, servir a tus hermanos, tratarlos bien con benignidad, entrañas de misericordia, humildad, mansedumbre, tolerancia, paciencia, todo eso que representan las 8 vestiduras. Si tal vez no quieres eso, por lo menos asegura de tener lámpara y aceite para que te vayas en el rapto. ¿Sí me expliqué? Aunque sea un sacerdote por don. Porque si ni siquiera eso tienes, ¿qué pasa? Corres el riesgo de ¿qué? De quedarte. ¿Ya quedó más claro? ¿Me expliqué? ¿Puede bendecir a Dios? ¿Puede glorificar a Dios? Terminamos. Números 25. Por ser este tema, estoy explicando, hermana Damaris, ¿está claro? ¿Alguna cosa que necesite mencionar? Números 25. ¿Está claro? ¿Sí? Le pregunto a la hermana porque como ella ya me ha oído esto, tal vez perciba que necesitan ustedes que les diga algo más, algún detalle o aclarar algo. Pero está bien. ¿Está bien? Ok. Vamos a terminar. Números 25. ¿Qué pasó en números 25? Vamos a leer del 1.
Y vamos a ver esta historia. Y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, inclinóse a sus dioses, y allegándose el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Aquí un paréntesis, hermano. ¿Ha oído de la doctrina de Balaam? Está en Apocalipsis. Dice la doctrina de Balaam. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Los antecedentes de este pasaje: Balac, el rey moabita, manda llamar a Balaam para maldecir al pueblo, y le pide 3 veces, le va a dar recompensa. Balaam, que es profeta, hermano, va por la recompensa y intenta maldecir al pueblo 3 veces, pero dice: ¿sabes qué, Balac? No puedo maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Te lo repito: no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Hermano, no te preocupes por la maldición, no te preocupes por lo que otro haga. Tú no tienes control en lo que otro haga. Preocúpate por ser bendecido. Porque si Él te bendice, bendito sea su nombre. Él no puede maldecir, el enemigo no puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Bendito sea su nombre. Solamente asegúrate de ser bendecido por Él. Y ser bendecido, hermano, es pedir la sangre de Cristo, arrepentirte, clamar esa sangre, estar en comunión con Él. Bendito sea su nombre. Y el Señor te bendice por lo que Él hizo en la cruz. Amén. Asegúrate. ¿Por qué? Porque dice: no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Ahora que viene lo de los muertos y todo eso, hermano, tengamos la confianza. Va a haber mucha maldición, muchas cosas, pero a ti no llegará. No, si tú estás en comunión, estás bendecido por Dios, no va a llegar. ¿Sí? Porque hay gente: ay, es que esto no. Tú no te preocupes por lo que te hace el vecino o por lo que te echa. ¿Sí? Preocúpate. Hay gente que dice: pero le tiraron tierra de panteón en la afuera. ¿Sí? Maldiciones, ¿no? Brujería. Y esa hermana dice: me tiraron tierra de panteón. Y me viene la vez: ay, no, pida agua bendita, es brujería, ni la toque nada. Agarré, la recogí y se la eché a las macetas, porque yo tengo la sangre de Jesús. Porque tengo la sangre de Jesús. Entonces, hermano, asegúrate que Dios te bendiga y Él se encarga. ¿Sí? Entonces él no podía. Entonces ahí él volteó la cosa. Balaam le dice: no está textual, pero es la doctrina de Balaam. ¿Sabes? No los puedo maldecir. Yo no los puedo maldecir. Y aunque busques otro que los maldiga, no va a poder. Pero te voy a decir cómo se van a maldecir solos. En lugar de que salgan los hombres guerreros así fuertes y feos a pelear con ellos, manda a las mujeres bailando. Manda a las mujeres por delante. Y cuando los guerreros de Israel, en lugar de hombres, vean mujeres, ellas los van a hacer caer. Y entonces cuando caigan, se van a maldecir solos. Ese es el juego de Satanás en este día. Hay gente con la que sí lo hace caer allá afuera, pero dice: no, a estos cristianos no voy a pelear de esa manera, pero lo voy a hacer caer de otra manera. Le voy a dar lo que le gusta, y con lo que le gusta lo voy a hacer caer. Están callados. Y entonces, hermano, dice que, y empieza la historia: reposó Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, inclinóse a sus dioses. Hermano, el pecado empezaron no solo a fornicar, sino a sacrificar a los dioses, inclináronse a los dioses, y el pueblo empezó a comer, o sea, hicieron su Halloween delante de los dioses, empezaron a ofrecer comida a los ídolos y se la comieron. Y allegóse el pueblo a Baal peor, hay un Baal peor,
Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Dios se enojó. Lo que no logró Balán con sus maldiciones, lo lograron unas mujeres que hicieron pecar. ¿Sí? Ahora vamos a lo que para terminar. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol, hermanos. Dios le dice: ¿a qué príncipes? ¿De qué pueblo? De Israel. Y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Ahorca a todos los príncipes, porque ellos son los responsables, son los que van por delante. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno aquellos de los suyos que se han llegado a Baal-peor. Mata, mire, es Baal-peor. Y una vez escuché al hermano Sergio que decía: hay un Baal-peor. Y sabes, hoy el diablo que se está levantando en las naciones es Baal-peor, porque está llevando a la gente a lo peor. 6. Y aquí un varón, hasta ahí la cosa está tremenda, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero el poder de uno, hermano, cuando se levanta uno. 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. Ellos fueron, hermano, a llorar y a decir: perdóname, dame la oportunidad de casarme con esta, yo la amo, a la moabita. Y empezaron a pecar delante del tabernáculo. Y entonces dice: y vio Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y levantándose de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda, y lanció los ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Ellos estaban pecando, ellos estaban haciendo. Entonces, ¿cómo se detuvo el furor, hermano? Cuando uno se levanta como sacerdote. ¿Sabes qué necesita tu casa? ¿Qué necesita México? Necesita Fines que se levanten como sacerdotes, que levanten el nombre del Señor y que enfrenten el pecado. Estaban pecando y Él los atravesó por en medio. ¿Sí? Y cuando hizo eso, dice: cesó la mortandad de los hijos de Israel. Hermano, ¿quieres que cese la muerte? Necesitamos un sacerdote que se levante en medio. 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: mire que dijo Dios: Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Bendito sea su nombre. Por el celo de Finías, hermano, por lo que hizo, ¿sabe qué Dios dice? Se levantó un sacerdote en medio, que levantó el nombre, bendito sea su nombre, que hizo lo correcto, que tuvo celo santo. Yo hago un pacto eterno con él. Él va a tener un sacerdocio perpetuo. ¿Estaba hablando del sacerdocio levítico? Le dijo: yo te voy a dar el sacerdocio, vas a ser parte del orden de Melquisedec. Establezco un pacto contigo porque tú te enfrentaste, tú te levantaste, bendito sea su santo nombre. Tú juzgaste y tú te expiaste el pecado por los hijos de ¿qué? De Israel. Hermano, hay gente que dice: es que son exagerados, son santurrones, ¿para qué tanto? Hay gente que desprecia el camino crucificado, menosprecia la santidad, menosprecia la entrega. Dice: como quiera las cosas siguen igual, como quiera las cosas no cambian. Pero te voy a decir una cosa: cuando alguien se levanta en medio de lo que sea y dice: yo sé esto de la palabra, podrán decir lo que quieran, pero la palabra es la palabra. Y yo aprendí esto es lo que voy a vivir, esto es lo que voy a hacer. Entonces, que los demás lo despreciarán, lo rechazarán, no sabrán, pero hay unos ojos que se abren, que ven y que dicen: ese es un sacerdote.
Yo establezco un pacto con Él perpetuo. Hay 8 pactos en la Biblia. Uno de ellos es el pacto del sacerdocio. Cuando tú te guardas en santidad, cuando tú escoges por Él. El mundo, mira hermano, el mundo no va a entender eso. No esperes que el mundo diga, ay, qué santo, qué bueno. No entienden eso, ¿me entiendes? Pero aún así lo respeta. Dice, ah, son hermanos, no te metas con ellos. Son aleluya, no, tranquilo. Hasta los malos lo saben. No, nosotros no nos metemos con los aleluyas, porque saben que hay algo. No lo quieren, pero saben que hay algo. Pero lo triste es que a veces hay cristianos en medio de nosotros o familiares que conocen y que dicen, ¿para qué tanto? Porque ellos no lo han visto, porque ellos no lo han entendido. Salud. Pero cuando tú te levantas, wow, cuando tú te levantas con celo santo y dices, sí, ok, otros lo harán. Escogeos a quién serváis, a los dioses de Egipto o a los dioses de Canaán, en la tierra que entramos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos. Y si mi casa no quiere, pues yo voy a servir. Que mis hijos ya están grandes, ya hicieron su vida y no entienden, es su problema. Yo no les voy a dar gusto a ellos. Yo sé a quién tengo. Yo sé, bendito sea su nombre. Yo sé con quién yo sé con quién he hecho un pacto. Yo sé con quién estoy haciendo un pacto. Hay gente que lo entiende, hay gente que no lo va a entender, hermano. Pero si tú lo vives, sabes, dices, no, es que yo no quiero ser un sacerdote por don. Es que yo he visto algo más. Los levitas, es que yo he visto algo más. A mí me ha impactado algo más. Y si es necesario levantarme, aleluya. Hermano, estaban todos pecando y solo se levantó uno. ¿Sí? Se levantó uno y paró la mortandad. ¿Sientes la muerte en tu casa? ¿Sientes la muerte en tu familia? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? ¿Ya está aquí? Que se levante uno. Dice un canto, ¿quién se levantará? Dice Marcos Güell en un canto, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Y dice, si está consciente el hermano, dice, si no me levanto yo, ¿quién se levantará? ¿Sí? O canta el hermano, me bendice. Dice, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? ¿Hay alguien que se quiera levantar? Que tiene oídos para oír, oiga, hay alguien que quiera decirle, Señor, no soy lo que debiera de ser, pero si quiero una cosa, santo sea su nombre. Quiero tener un pacto contigo, aún en medio de mis debilidades, en medio de lo que soy, quiero un pacto contigo. No solo quiero 4 vestiduras, quiero las 8. ¿Alguien quiere las 8? ¿Alguien quiere todo el paquete? Pero podemos reconocer que hemos pecado contra el sacerdocio. No oramos como debiéramos, no estudiamos lo que debiéramos, no buscamos a Dios como debiéramos. Podemos venir a nuestras rodillas y decirle, Señor, perdóname, porque tú me has llamado a ser sacerdote por don, pero quiero crecer para ser un sacerdote en el Espíritu. Amén. Puede venir aquí al altar, puede venir a sus rodillas, puede buscar al Señor, puede decirle, Señor, aquí estoy. Si nadie quiere, está bien. Yo sí quiero. Si los demás no entienden, yo ya lo entendí. Por lo menos busque el aceite por tu vida. Ven y dile, Señor, yo quiero el aceite para irme, el aceite extra. Señor, quiero el aceite.
Venga al Señor y dígale al Señor: aquí estoy. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Dios. Ven a tus rodillas y dile al Señor: quiero hacer un pacto contigo. Dios de pactos, que guarda